Saludos, te habla la pastora Miriam Martínez, recordándote que durante este tiempo de emergencia que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, no nos estaremos reuniendo en nuestro templo. Mientras, mantén la conexión con nosotros y los hermanos en nuestra página de Facebook. Constantemente estamos subiendo videos y reflexiones para apoyarte en tu búsqueda del Señor. Todas las mañanas vas a recibir una llamada con un breve mensaje de reflexión y oración para el día. Si no la estás recibiendo, envíanos por aquí tu nombre y número de teléfono para agregarte a nuestra lista de contactos. También puedes escribirnos a nuestro email iglesiadedios.info@gmail.com. Te dejo con las palabras del Salmo 40 que dice:
Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y termina el Salmo en el versículo 16 diciendo que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que aman tu salvación digan siempre cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Recuerda que Dios aún está en su trono. Dios te bendiga. Es el nombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó.
Dios te bendiga. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Este pasaje nos habla de una historia sumamente interesante. Tenemos por un lado un hombre paralítico con necesidad de sanidad y tenemos a Jesús, quien puede sanarlo. Un hombre que necesita salvación y Jesús que puede dar esperanza. Pero la situación estaba un poquito difícil porque no era posible llegar hasta donde estaba Jesús. La casa estaba tan llena de personas que dice la Biblia que no se podía pasar. Así que entran otros personajes en esta historia, 4 amigos. Estos fueron 4 amigos que estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera para llevar a este otro amigo que estaba paralítico delante de Jesús. Ese día ocurrió un milagro, pero es interesante que la Biblia dice que Jesús se movió a hacer el milagro cuando vio la fe de ellos, la fe de los amigos. Posiblemente estás pasando un momento difícil. Si es así, déjame decirte que hay personas orando por ti. No te desesperes. Y si tú eres un creyente, quiero decirte que no pierdas la fe. Sigue creyéndole a Dios, porque tu fe va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para obrar el milagro en la vida de aquellos que tú amas. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Te habla Solángel Castro. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Mi amado hermano, mi amada hermana de nuestra Iglesia de Dios, en esta temporada, aunque los tiempos han sido diferentes, hemos experimentado las bendiciones de Dios cada día. Por eso, como se nos ha enseñado, sabemos lo que es dar no por obligación, sino porque estamos agradecidos. Por eso damos al Señor nuestras ofrendas y diezmos. A nuestros simpatizantes y amigos, nosotros ofrendamos porque estamos agradecidos de Dios, porque Él ya nos ha bendecido y damos de lo que hemos recibido. Lo hacemos porque es un acto de fe, porque sabemos que vamos a seguir recibiendo bendición de Dios y porque tenemos plena confianza en las promesas de Dios cuando nos dicen los salmos: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A los que quizás no tengan hoy para ofrendar, Dios ha prometido en su palabra que proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En pantalla estás viendo las formas de continuar apoyando este ministerio para poder seguir llevando el mensaje de fe y esperanza y respaldar a los que están en necesidad. Puedes hacerlo por ATH móvil al 787-743-2654 o por la cuenta de PayPal iglesiadedios.finanzas@gmail.com. Recuerda que damos porque ya hemos sido bendecidos.
momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.
Dios te bendiga en esta hermosa mañana y te invito a reflexionar en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Dice la palabra: Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Padre, en esta hora, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y ministra nuestro ser. Tenemos hambre y sed de ti y necesitamos hoy más que nunca que ministres nuestra fe, nuestra esperanza, que nuestros ojos se abran y podamos ver tu gloria, la manifestación de esa gloria salvífica en nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto me llama mucho la atención y vibra mucho en mi corazón. Si usted conoce el relato del capítulo 11, es el evento hermosísimo de la resurrección de Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús, junto a Marta y María, que eran sus hermanas. Jesús eran tan amigos que siempre que Jesús visitaba el área, se podía hasta quedar allí y comer, y siempre compartía con ellos. Eran bien allegados a Jesús. Pero en una ocasión en que Jesús está distante del lugar, le llega la noticia de que Lázaro está bien enfermo. Y desde allí el Señor le dice: esta enfermedad es para Él glorificarse, para Dios glorificarse. Esto no va a ser para muerte. Sin embargo, cuando Jesús llega, Lázaro había muerto, y cualquiera diría: ¿pero qué pasó aquí? No era para morir, no era para muerte. No escucharon bien a Jesús. Era para Él glorificarse y glorificar el nombre de Dios. Y en medio de esa experiencia llega Marta, llega María, las dos acongojadas, sobrecargadas. Marta le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque a veces tenemos una idea, una visión de lo que Dios debe hacer y cómo Dios debe solucionar el problema. Y pensamos que si no lo interviene de esa manera, ya todo se acabó y ya no hay nada más que hacer. No estamos entendiendo el poder de Dios. No estamos viendo la manifestación del Señor a favor de nuestras vidas. Dios nunca llega tarde. Dios nunca pierde el tiro. Dios nunca va a estar en una situación donde se dañó, se alteró todo y ya no puede hacer nada. El Señor, cuando llega, es Dios todopoderoso, y siempre va a poder hacer que su gloria se manifieste. Así que en medio de toda esta situación que Marta le reclama, que incluso le dice: ya lleva 4 días muerto Lázaro, ya su cadáver debe heder, ya su cadáver apesta, ya no hay nada más que hacer. Es la expresión que a veces tenemos nosotros cuando nos sentimos que ya todo se acabó, todo terminó. Sin embargo, ahí vienen estas poderosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, contestando a todo ese corazón abrumado, a todo ese corazón sobrecargado, a todo ese corazón que siente que no ocurrió el milagro cuando debió de ocurrir, que ya está todo perdido, que aún el Señor estando presente ya no hay nada más que hacer. Ahí entonces el Señor contesta y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esta pregunta la tenemos que hacer, las tenemos que hacer en nuestros corazones en muchos momentos de nuestra vida, especialmente cuando nos pasa como a Marta, María, que pensamos que ya todo se acabó, que no hay nada más que hacer, que aún estando el Señor presente, ya esto terminó. No, en Cristo Jesús, por encima de toda circunstancia, Dios tiene la última palabra, y las cosas no terminan como tú y yo pensamos, o porque tú y yo pensamos cómo debían de ocurrir las cosas. Las cosas concluyen cuando Dios interviene y manifiesta su acción salvífica. Por eso Jesús les dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa expresión, la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento era bastante conocida. Era una experiencia de
donde Dios se manifestaba de una manera sensible, que la gente se diera cuenta y se percatara que Dios estaba allí. Era como un tipo de neblina luminosa que llenaba todo el lugar. De hecho, en el momento en que se inaugura el templo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, dice que esa neblina luminosa llenó tanto el templo que los sacerdotes fueron empujados hacia afuera y la gloria del Señor llenó todo aquel lugar. Cuando esa manifestación se daba, como cuando bajó en el monte Sinaí, aquel monte temblaba, se oían truenos, estruendos, porque la gloria del Señor se manifestaba con poder. Y ahí entonces vamos teniendo una visión de lo que es y significa esa palabra gloria. Significa poderío, grandeza, santidad manifestada de forma sensible para que el ser humano pueda experimentarla. ¡Wow! Que tú y yo como seres humanos, en momentos duros y difíciles, cuando sentimos que no hay nada más que hacer y que los recursos se nos acaban, Dios manifiesta su grandeza, su poder, su santidad, de manera que tú y yo podamos en Cristo Jesús ver que el Señor está ahí y Él es el que da la última palabra. ¡Wow! Experimentar la gloria de Dios es maravilloso, especialmente en momentos de más dificultad, y Dios oportunamente la manifiesta. Esto es evangelio. Esto me llena el corazón de alegría y gozo, porque podamos vivir circunstancias difíciles, incluso aquellas que sentimos que se nos fueron de las manos, pero siempre por encima de ellas podemos experimentar esa gloria de Dios que nos recuerda el poder de Dios, su grandeza y su santidad. Esa santidad que nos separa, que nos marca como propiedad de Él, como que Dios viene a rescatarnos y a salvarnos. Ahí es que entonces se consolida esa manifestación de esa gloria, porque toda manifestación de la gloria del Señor en su poder, en su grandeza, en su santidad, viene a ser una acción de despliegue maravilloso y hermoso de Dios manifestar su salvación. ¡Wow! Ya me ha sacado dos wow este texto. El primero es ver ese poder, esa santidad y esa grandeza manifestada cuando más lo necesitamos. Pero ahora ver que ese poder es manifestado para salvación, que esa grandeza nos es manifestada para salvación, que esa santidad nos es manifestada para salvación. Definitivamente lo que estamos recibiendo de este texto es que Dios nos da lo mejor de sí en el momento en que más lo necesitamos. Manifiesta su gloria y su grandeza, su poder y su santidad para preservarnos, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida donde tenemos un escenario de muerte, para darnos sanidad donde se nos anuncia un escenario de enfermedad, para darnos posibilidades donde nos anuncian que todo está sepultado y que no hay nada más que hacer. Dios manifiesta su gloria y su grandeza y su santidad para recordarnos que Él es Dios de salvación. Así que ese Salvador se manifiesta con todas las de salvación para que tú y yo podamos ver que estamos seguros en sus manos, que no está todo perdido y que Él está empezando a obrar y a hacer procesos de bendición para nuestra vida. Ahora, según recordamos que vamos a ver esa gloria de Dios y según Dios nos recuerda que es el Dios Salvador manifestando esa grandeza, poder y santidad, también nos recuerda que el elemento clave que nos enlaza con esa grandeza, poder y santidad de nuestro Dios y esa experiencia salvífica es la fe,
es creer. Por eso Jesús era un estimulador constante de la fe. Por eso cuando ve que están flaqueando en ese creer, le dice, no te he dicho que si crees. Lo que necesitas en este momento no es evaluar si las circunstancias se pueden superar o no. No es evaluar cuán grandes son las circunstancias y qué consecuencias devastadoras ha tenido. Lo que se necesita en este momento es creer. Y creer en que si Dios se acerca, Él va a dar un panorama diferente de lo que estemos viviendo y experimentando. Así que es también hermoso y curioso. Mira, ya con ese anuncio, lo que está diciendo Jesús es que no necesariamente se esperaba una mera sanidad de una enfermedad, incluso la resurrección de Lázaro. Lo importante aquí es creer para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Las circunstancias, incluso si cambian o no, son secundarias. La convicción mayor no es que cuando pedimos Dios cambia lo que nosotros queremos, las circunstancias como nosotros las queremos, sino que cuando pedimos a Dios y creemos en Dios, tenemos el respaldo de su grandeza, poder y santidad salvífica para nuestras vidas. En otras palabras, tenemos el respaldo de su gloria alrededor de nosotros. En adelante, mi amado hermano, hermana, te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cuando pidas a Dios en cualquier circunstancia, especialmente esas que son bien abrumadoras, esas que te sientes que es frágil, que te debilitas y que sientes que estás cayendo y que te están derribando, que ahí, más que pedir que Dios cambie esa circunstancia, recuerdes que lo que tienes es que creer que Dios está de tu lado. Ese Dios de poder está de tu lado. Ese Dios grande está de tu lado. Ese Dios santo que te santifica y te preserva está de tu lado. Ese Dios que es salvación va a manifestar su gloria. Gloria que te acoge, gloria que te conforta, gloria que te fortalece, gloria que te da una bendición donde la vas a palpar al Señor en la presencia misma de tu corazón, de tu vida. Por eso Juan, al comienzo del Evangelio, describe que vieron la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ya no como una chequina, una neblina luminosa, sino todo ese resplandor, toda esa iluminación, toda esa vida, porque en la Biblia, en el Evangelio de Juan, él asocia la luz con la vida. Así que toda esa vida que alumbra e ilumina estaba contenida, escondida en Cristo Jesús, siendo entonces Jesús la máxima expresión de la gloria de Dios. Por eso entonces Juan dice en el capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Está en otras palabras diciendo, y vimos a ese Cristo, ese verbo que se encarna, que habita entre nosotros, y lo vemos en su grandeza, en su poder, en su santidad, en un esplendor que ilumina e irradia vida para salvarnos. Ese es Jesús, la máxima expresión de la gloria de Dios, disponible y accesible para todos, especialmente cuando más lo necesitamos. Isaías, el profeta, vio eso y lo procesó en su corazón, y por eso le decía al pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido hoy tu luz. Y se refiere a esa manifestación de esa gloria luminosa, esa gloria que viene sobre ti, te levanta, te restaura, te pone de pie. Hoy en Cristo Jesús tenemos que pedir a Dios por todas las circunstancias difíciles y pedir que las cambie,
pero por sobre todo, decidir creer en nuestros corazones para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor te fortalezca y te bendiga ahora y siempre. Dios te bendiga. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos da mucha alegría que hayas decidido estar con nosotros en el día de hoy. Y es nuestra oración que la paz, la presencia de Dios nuestro Creador, que el amor de Jesucristo nuestro Salvador y la comunión del Espíritu Santo te acompañen hoy y siempre. Dios te bendiga.